Bueno, hoy el tema que vamos a tratar son las competencias que todo emprendedor debería desarrollar. Y el autor es María Julia. Mucho hemos visto de quiénes son los emprendedores, qué características tienen, si emprendedor se nace, si emprendedor se hace. Lo que sí es cierto es que, tal cual lo definen, dice que el emprendedor tiene un conjunto de cualidades que pertenecen al ámbito de las competencias. Y como competencias pueden ser aprendidas. ¿Qué es lo que significa que un emprendedor tenga un conjunto de competencias? Significa que tiene aptitudes y actitudes que le conducen a determinado comportamiento. Entendiendo por aptitudes aquel conjunto de experiencias y conocimientos que tiene, en cambio las actitudes tienen que ver con los modos de comportarse o de enfrentar la realidad. Dicho esto, quiere decir que si nosotros vemos cuáles son las competencias que tiene un emprendedor, también podríamos aprenderlas y practicarlas. En este sentido decimos que las competencias abarcan 3 áreas como son la de los negocios, las interpersonales y las personales. Vamos a verlas de a una para ir viendo en cuáles nos estamos reconociendo con alguna competencia. No son tan distintas de las que debería tener un administrador. Vamos con las competencias de negocios. La primera es la visión de negocio. ¿Qué es la visión de negocio? Es poder conocer el contexto, es poder analizar el sector, conocer el mercado. Esto nosotros mucho lo hemos visto en administración cuando decíamos que el administrador era el gerente general, la persona que estaba encima de la organización, el que miraba el contexto y generaba las estrategias, porque generaba la visión y la misión. Esta es la visión del negocio. La gestión de los recursos humanos. En términos sencillos es usar los mínimos recursos en cada fase. Esto es lo que conocemos como eficiencia, ¿sí? El mejor aprovechamiento de los recursos. El networking o la red de relaciones, que sería mantener las redes formales e informales de información. Esta es una herramienta fundamental que manejan los emprendedores, sobre todo cuando inician sus actividades y cuando las fortalecen, porque esta red de contactos es la que les permitirá potenciar cualquier acción que quieran iniciar. Y finalmente la negociación. Es la posibilidad de lograr acuerdos ventajosos para todas las partes. Ni más ni menos que, si estamos pensando en términos estratégicos, cuáles serán los mayores acuerdos que él pueda lograr para su propia iniciativa. ¿Cuáles son las competencias interpersonales? La primera es la comunicación. La comunicación tiene que ver con el escuchar y el transmitir, y en ese orden. No puedo transmitir nada que no he podido escuchar. ¿Qué escucho? Escucho el contexto, escucho a la gente con la que trabajo, analizo situaciones prestando atención, tratando de interpretar y dar sentido a aquello que estoy escuchando. Luego, sabiendo las dificultades que hay en escuchar, ¿cómo voy a hacer la transmisión de eso que yo quiero contar? Sabiendo que el que escucha podrá tener diversas interpretaciones. Entonces la transmisión por parte de alguien, un emprendedor, un administrador, que quiera que sea clara y que aquello que está pensando pueda ser escuchado en ese sentido, seguramente va a tener que aplicar una serie de técnicas para que esto suceda. Y acá dice, para cerrar, vender la propia visión. Si yo tengo un sueño y soy un emprendedor y quiero que mi sueño se convierta en un proyecto, lo primero que tengo que hacer es poder transmitir ese sueño. ¿Y cómo lo voy a poder transmitir? Escuchando y tratando de construir aquello que quiero contar en base a las personas a las que se los quiero comunicar. La implicación, en términos más sencillos, sería el carisma. Construir relaciones de confianza. El carisma es alguna cualidad que sé que tengo, que el emprendedor sabe que tiene, y en la cual se posiciona para generar confianza. Hay personas que son simpáticas, hay personas que son empáticas, hay personas que saben escuchar. Poder reconocer cuál es mi carisma y utilizarlo para generar confianza es una de las mejores herramientas con la que cuenta cualquier emprendedor. La delegación. La delegación, todos aquellos que hemos tenido actividades a cargo, es muy útil para no sobrecargarnos de actividades. Entonces, lo primero que pensamos es cuáles son las actividades que puedo delegar.
cuáles puedo hacer solamente yo y cuáles puede hacer otra persona. Pero no es solo saber qué actividades puedo delegar, sino también estudiar a quién se las puedo delegar, qué tan confiable es, qué tan responsable es. Por ahí hasta lo hace mejor que yo. Lo importante es poder determinar qué delegar y a quién. El respeto. El respeto es la clave de cualquier relación interpersonal. ¿Y qué significa respeto? Significa aceptar al otro diferente de mí. Significa aceptar que el otro no es igual a mí y que aún así vamos a poder complementarnos, vamos a poder tener habilidades. Muchas veces nos encanta juntarnos con personas que creemos que somos parecidas. Decimos, ay, entonces nos va a ir bien. Bueno, cuando hay que repartir tareas no nos va a ir tan bien, porque a los dos nos va a gustar lo mismo y los dos vamos a querer hacer la misma tarea y los dos vamos a ser buenos en lo mismo. Lo interesante es que en los grupos haya distintas habilidades, entonces vamos a poder compartir tareas, cada uno va a poner menor esfuerzo y entre todos vamos a conseguir mejores resultados. Pero esto solo se logra aceptando que el otro es distinto a mí. Si yo quiero que se parezca a mí, esta es una de las dificultades más grandes que vamos a encontrar en las relaciones interpersonales. Y finalmente vamos con aquellas que definimos como competencias personales. Uno de los puntos es la creatividad. ¿Qué posibilidades tengo yo de generar nuevas ideas? En general, la creatividad la asociamos a los grandes artistas, aquellas cuestiones culturales como así geniales. La creatividad es algo mucho más sencillo y más simple que los administradores tenemos que aprender a usar en lo cotidiano y es cómo encontrar soluciones nuevas a problemas viejos. Entonces la creatividad tiene que ver con poder encontrar algo distinto, algo diferente, no necesariamente algo artísticamente genial. Y esto, lo vamos a ver más adelante, lo interesante es que se puede entrenar y se puede practicar. La determinación. ¿Cuánta persistencia yo tengo que tener en la consecución de una iniciativa? Y esto es fundamental, porque muchísimas veces, ante el primer obstáculo, nos desanimamos. Cuando queremos transmitir la idea de una visión, de algo que es novedoso, muchos nos van a decir, no, no se puede. Entonces, ¿cuántas veces estamos dispuestos a sostener esos no que vamos a escuchar? Tenemos que estar más preparados a oír los no que a oír los sí. Defender firmemente su visión tiene que ver justamente con esto. Integridad. La integridad es aquel valor que persiguen las personas que tratan de llevar a las acciones aquellos valores en los que confían, en los que creen. Muchas veces nos parece que es marketinero decir que somos honestos y entonces vamos practicando pequeñas mentiritas o mentiritas blancas. Muchas veces creemos o decimos que es bueno ser impecable cuando, bueno, si no lo hacemos bien del todo, no importa tanto. Lo que no nos damos cuenta es que cuando hacemos estas cosas, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Lo que estamos haciendo es que la gente termina no confiando en aquello que nosotros decimos que creemos. ¿Por qué? Porque en las acciones no lo estamos llevando adelante. Por eso se habla de que cuando hablamos de integridad, hablamos de ser ejemplo. Si yo digo que soy honesto, tengo que estar siendo honesto todo el tiempo. No es un momentito, no es para la tribuna, no es para cuando me escuchan todos. Buscar ser ejemplo implica vivir mis acciones acorde a los valores que yo digo que tengo. Tenacidad. La tenacidad tiene que ver con la disciplina y el autocontrol. Algunos dirían que la disciplina es sacrificar aquellas cosas próximas, aquellas satisfacciones cercanas en aras de un objetivo lejano. Un estudiante de la universidad tiene absolutamente claro lo que es eso, dejar de lado los fines de semana, las fiestas, los amigos, a los efectos de saber que con todo ese esfuerzo, después de algún tiempo, que no sabemos cuánto va a ser, nos vamos a graduar. La tenacidad es la disciplina y el autocontrol, y es esperar los resultados con paciencia. El equilibrio emocional nos permite gestionar la incertidumbre y la ambigüedad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el equilibrio emocional? El equilibrio emocional es no dejarnos llevar por las emociones cuando las emociones nos atrapan.
Cuando yo me guardo mucho las cosas y no soy capaz de transmitirlas, en un momento exploto. Y entonces cuando exploto digo las cosas que no quiero decir. Eso de callarme para mantener un clima organizacional o explotar en un momento determinado, son los dos extremos que toda persona que tiene equilibrio emocional trata de evitar. ¿A partir de cómo? De racionalizar las emociones. ¿Y qué quiere decir esto? Que a partir de que reconozco una emoción, por un lado, luego voy a tranquilizarme y voy a transmitirla de la forma adecuada, para que esto que yo transmita sea productivo. Si yo le pego un grito a alguien, evidentemente el otro se va a quedar callado, pero lo que va a generar luego en esa persona no va a ser productivo. Si en cambio yo cuando veo algo que no me gusta, me tomo mi tiempo, se lo explico, le digo, mirá, esto no estuvo bueno por esto y por esto, el resultado va a ser un cambio positivo en el comportamiento del otro. Eso sería una reacción positiva. Si yo tengo este equilibrio emocional, todas las emociones que me provocan, la incertidumbre, la ambigüedad, no saber lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar con la cuarentena, qué es lo que va a pasar con la pandemia, esta incertidumbre la voy a poder manejar y voy a poder seguir tomando decisiones en la medida que yo pueda lograr un equilibrio emocional. Y finalmente la autocrítica. ¿Hasta qué punto yo acepto que no soy perfecto, acepto que tengo limitaciones, y que esas devoluciones o esas críticas que hacen a mí me sirven para aprender y para superarme? Esto tiene mucho que ver con conocerse a uno mismo, saber que yo no soy muy prolija, entonces cuando entrego un trabajo y no está muy prolijo, alguien me va a decir, che, Mónica, no estuvo tan prolijo tu trabajo. Tiene que ver con eso, conocerse a uno mismo para saber las limitaciones y en todo caso, si yo ya sé que no soy prolija, ir y pedir ayuda y decir, bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién me hace el trabajo para que sea más prolijo? Dicho todo esto de las competencias, sería interesante saber cómo se aprenden. Entonces, los hábitos son los que nos van a permitir aprender esas competencias. Los hábitos que voy a tener que adquirir para las competencias de negocio tienen que ver con las destrezas. La posibilidad de repetir algo hasta que lo aprendo, y en general esto es lo que ustedes, el texto habla de escuelas de negocios, es lo que ustedes van a aprender en la universidad. Los hábitos técnicos tienen que ver con discernir, reconocer, distinguir qué conocimientos que yo aprendí en un determinado momento se aplican a cierto tipo de situaciones. Y esto tiene más que ver y es más aplicable a todas las competencias que vimos como competencias interpersonales. Y finalmente los de carácter, que tienen que ver con estas competencias personales, tiene que ver con modos de ser. Habíamos hablado de, por ejemplo, la creatividad. Bueno, ¿qué hábitos y qué consecuencias tienen estos hábitos en la persona que los aplica? Va a generar distintos modos de ser y de actuar, que son necesarios en cualquier posición de liderazgo. Y acá vuelvo a lo que dije al inicio. Estas competencias no son solo necesarias para los emprendedores, son necesarias para los administradores, para aquellos administradores que vayan a generar proyectos dentro de su propia organización. Y dice, para cualquier posición de liderazgo para el mediano y largo plazo, que se irradian desde la esfera de lo personal, que aplican a la esfera interpersonal y que terminan afectando el mundo de los negocios. No importa cuáles destrezas y cuáles conocimientos tenga, si no hay un ser que subyace y que construye una forma de hacer empresa, de ser emprendedor o de ser administrador, poco sentido tienen las otras competencias. Bueno, yo les propuse una actividad para que puedan aplicar de este texto y que dice, completa la siguiente tabla donde en la primera columna pongas todas las competencias, en la segunda, qué fortalezas crees que tenés respecto a esa competencia y en la tercera, qué considerarías que te falta.
Yo empecé a armar la grilla porque no me daba más el espacio en la pantalla, entonces fui poniendo las competencias, ustedes tendrían que enlistarlas todas, y en las otras columnas les puse un ejemplo. Por ejemplo, vamos al primero, que era visión de negocio. Entonces digo, ¿cuál es mi fortaleza en esta competencia que es la visión de negocio? Yo estoy atento a las medidas económicas nacionales. También puede ser que yo haya hecho una certificación en algún curso que sea sobre estrategias y visión y misión. Entonces, yo ahí voy a poner todo aquello que yo sé respecto de esta competencia. Y del otro lado, voy a poner cuáles son los aprendizajes. A mí no me gusta la palabra debilidades, que no sé hacer, sino pongámoslo en positivo. Si yo sé que esta es mi fortaleza, ¿qué me gustaría estar aprendiendo sobre esa competencia? Me parece que es un ejercicio interesante, porque más allá de que si alguno quiere ser emprendedor o no, puede chequear cuántas competencias tiene, pero sí me parece que como futuros administradores son todas competencias que van a necesitar desarrollar. Muchas gracias.